Pasamos a la etapa de adolescencia hasta la adultez. Aquí podemos ver que el control de la hipófisis sobre la pubertad, vemos cómo las hormonas gonadotrofinas van a aumentar en la fase de pubertad, primer año, segundo año, tercer año, cuarto año. Ya poco a poco, conforme avanza la edad, se incrementan las hormonas folículo estimulante y hay un pico de elevación en la etapa de la pubertad, y la hormona luteinizante también, su elevación se observa, pero con mucho mayor intensidad en la hormona folículo estimulante. Esto es en el varón, para la testosterona. En cambio, el estrógeno, el estradiol, en la mujer, conforme pasa la edad, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, podemos ver de que la hormona folículo estimulante va aumentando, pero la hormona luteinizante no mucho, hasta que después aumenta rápidamente, violentamente, ya en la etapa de la pubertad, justamente en donde empieza ya la ovulación, empieza también la menstruación. Estos cuadros son semejantes unos a otros, pero no son iguales. Vemos pues entonces que la testosterona ha sido influenciada por estas hormonas que vienen de la hipófisis y que tienen un ciclo. Entonces depende de la etapa de la vida. Por ejemplo, tiene un pico en la etapa fetal, un pico en la etapa neonatal, y el otro pico, el último pico, se produce en la etapa pubertad hasta la madurez, y después va decayendo la cantidad de testosterona en sangre y sigue decayendo en la senectud. En cambio, los estrógenos se mantienen bajos y se va a elevar poco a poco en la pubertad hasta que empieza la menstruación. Y los estrógenos varían dependiendo del ciclo, 28 días, 30 días. Cuando estás embarazada, el estrógeno y la progesterona aumenta y se mantiene así por los 9 meses o las 40 semanas, y decae cuando nace el feto, el producto. Y una vez que nace, otra vez vuelves a menstruar y vuelve a tener esta regulación cíclica, este ritmo circadiano, pero que no dura un día, este ritmo circadiano de las hormonas entre el estrógeno y progesterona. Mientras no esté embarazada, demora 28 días, 30 días. Hasta que llega la etapa de la menopausia, que es alrededor de los 45 años, 48 años, en donde ya deja de producir paulatinamente las hormonas, los estrógenos, la progesterona, y poco a poco la disminución de estas hormonas va a ir viéndose aquí en los niveles de sangre, hasta que ya deja de producir por completo y se mantiene en niveles muy bajos. Después de los 50 años decae bastante los niveles de estrógeno en sangre. Entonces esta regulación hormonal proviene de la hipófisis y va hacia las gónadas, tanto en las mujeres, los ovarios, como en los varones, los testículos. Y tenemos pues que primero empieza la influencia en el hipotálamo, llega la adenohipófisis, se libera FSH y LH, esto va a influenciar en los testículos o en los ovarios, y eso puede generar una autorregulación, retroalimentación negativa, feedback negativo. Si la estimulación está en los testículos, se va a producir mayor cantidad de espermatozoides y también va a haber alteración en el timbre de la voz, el crecimiento de los músculos, crecimiento de los genitales, el vello púbico, el vello facial, el vello en las axilas. Son órganos sexuales secundarios que se van a desarrollar. Si el estímulo es en los ovarios, en las mujeres, se produce obviamente crecimiento de los folículos ováricos, crecimiento del huevo. La liberación de estrógenos va a producir obviamente menstruación, desarrollo de las mamas, también el desarrollo del vello púbico, del vello axilar. Entonces, las características fenotípicas secundarias de la mujer. Y esto es pues, obviamente de la adolescencia hasta la adultez, en donde estamos hablando justamente de eso, el desarrollo de los cambios de la voz, de la musculatura o de los órganos sexuales, dependiendo si el estímulo es sobre el testículo o sobre los ovarios, para generar las características sexuales secundarias en el varón o en la mujer.
la influencia hormonal en la mujer. Entonces, como resumen, tenemos que el hipotálamo libera GnRH y el hipófisis anterior se libera FSH o LH, actuando el folículo estimulante para crecimiento del folículo, maduración del folículo, y esto va a estimular la liberación de estrógenos en el ovario. Y la LH, obviamente, mayor influencia sobre la ovulación y mantiene el cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo inicialmente genera estrógeno y progesterona, y si no se produce la fecundación, se produce la degeneración del cuerpo lúteo, se llama cuerpo albicans. Por lo tanto, el cuerpo albicans ya no produce esta hormona. Aquí vemos pues que de la adolescencia a la adultez estamos viendo lo mismo, la autorregulación del hipotálamo con la hipófisis y con el ovario. Acá especificamos que la teca interna del ovario genera los efectos estrogénicos y que la granulosa va a producir la inhibina para regular la hipófisis, la regulación o feedback, retroalimentación o feedback negativo. Y los estrógenos es la retroalimentación o feedback positivo, negativo también acá. Es un feedback negativo el que se va a producir. Aquí obviamente tenemos lo mismo, la imagen de un ciclo ovárico y acá vemos el desarrollo del endometrio en la etapa de un ciclo menstrual. Esta fase es la fase proliferativa, esta fase es la fase secretora. La proliferativa está influenciado mayormente por los estrógenos, y la fase secretora, estrógenos y progesterona, mayormente la progesterona. Y si no hay fecundación, viene la etapa de la menstruación. A esta fase proliferativa está relacionada muy cercanamente con un evento en los ovarios que le llaman fase folicular, que es el desarrollo de los folículos ováricos. Y esta etapa del endometrio, la fase secretora, está muy relacionada a una fase en el ovario que le llaman fase lútea. ¿Por qué? Porque aquí está formado el cuerpo lúteo, liberando estrógeno y progesterona. Todas las mujeres nacen con una cantidad determinada de folículos ováricos. Y esta cantidad determinada de folículos ováricos poco a poco va a disminuir conforme pasen los años mediante la ovulación. Entonces, conforme ovulen, su reserva ovárica va a ir disminuyendo. Por lo tanto, una mujer que empieza a menstruar y a ovular más tempranamente, digamos que empieza a menstruar y a ovular a los 9 años, va a dejar de ovular y de menstruar mucho más antes que otras personas. Ya no va a tener su menopausia a los 40, a los 50, sino probablemente a los 35. Pero si una mujer empieza a ovular y a menstruar a partir de los 14 años, 15, esa mujer sí podría tener una menopausia a los 45, 50 años. Entonces, ¿por qué una mujer tiene una menopausia mucho más precoz y otra mucho más tardía? Porque su reserva ovárica, el número de ovocitos, de folículos que tiene, es finito. Quiere decir que naces con un número determinado y conforme ovules, conforme menstrues, se va acabando, poco a poco, hasta que se acaba y viene la menopausia. Es así. Una hiperestimulación del ovario va a hacer de que se estimulen varios folículos ováricos y que tu reserva ovárica disminuya. Y las etapas que se produce dependiendo de la edad es primero la telarquia, es decir, el desarrollo de las mamas. Después la pubarquia, que es el vello púbico en la mujer. Y por último la menarquia, que es la primera menstruación, que generalmente se produce a partir de los 12 años. En la mayor parte de la población femenina. Esa es la secuencia que se genera, dependiendo de la edad. Entonces, como repaso, tenemos que las hormonas que produce la hipófisis son FSH y LH,
que inicialmente está elevada la FSH y la LH no tanto. La FSH elevada produce un estímulo sobre los folículos ováricos para que se vayan desarrollando hasta que se genere el ovocito secundario. De lo que es un ovocito primario pasa a ser ovocito secundario. Puedes ver entonces que conforme se desarrolla el folículo ovárico, se va liberando mayor cantidad de estradiol, y este estradiol que libera el ovario influencia en el endometrio, aumentando su tamaño, fase proliferativa. Si ustedes observan aquí, aproximadamente en el día 14 se incrementa más la LH más que la FSH, y este pico de LH genera la ovulación, que este ovocito secundario eclosione, salga. Y cuando sale el ovocito secundario, la ovulación, lo que queda se llama cuerpo lúteo, y este cuerpo lúteo produce progesterona. También produce estrógeno, pero en mayor cantidad progesterona. Esta progesterona producida por el cuerpo lúteo va a generar que se mantenga un tiempo la gran producción y la gran cantidad de tejido endometrial del endometrio. El endometrio tiene una capa gruesa en todo este tiempo que se produce la progesterona proveniente del cuerpo lúteo. Esta fase en el endometrio le llaman fase secretora. En cambio en el ovario le llaman fase lútea por el cuerpo lúteo. Si no ha habido fecundación y no se ha implantado ningún cigoto, ningún blastocisto, nada, se pierde el endometrio como menstruación, y obviamente se pierde porque ya se deja de producir progesterona. Vean acá cómo cae la progesterona, y cae la progesterona, ¿por qué? Porque el cuerpo lúteo se convirtió en una degeneración que se llama cuerpo albicans, regresiona, y el cuerpo albicans, como dijimos hace un rato, ya no produce progesterona. Al no producir progesterona no mantiene el nivel ni el tamaño del endometrio y cae como menstruación. Por último, la tercera y la cuarta edad de la vida. Aquí obviamente ya vemos que las funciones han disminuido grandemente. Nos hemos salteado, antes viene la etapa adulta, en donde la etapa adulta ya la persona se incorpora a la sociedad, es económicamente activa, participa con la sociedad en los eventos, y está preparado para poder desarrollarse en un mundo social tranquilamente. Todos los órganos y sistemas se han desarrollado, y en esta tercera y cuarta edad de la vida vemos como esos órganos van disminuyendo en su función poco a poco, tanto el órgano cardiovascular como los órganos respiratorios, los pulmones, y así hasta también la fuerza muscular, y se puede hacer el anciano cada vez más débil y con reflejos más lentos, los cuales va a proporcionar mayor cuidado en ellos. No es que no puedan hacer sus actividades de la vida diaria, sí las pueden hacer, pero obviamente con mayor cuidado que antes. Por ejemplo, si hay una definición que le llaman anciano frágil, es cuando una persona con una enfermedad crónica, la cual está compensada, sobrellevada, lleva a unas complicaciones que le llaman dependencia. Por ejemplo, una persona independiente que puede caminar por sí misma, con bastón, pero puede caminar, puede ir a hacer todas sus actividades de la vida diaria, puede ir al mercado, a comprar, a movilizarse en su carro. Por una enfermedad queda postrado en cama y no puede ni siquiera ir al baño, y se vuelve de independiente, se vuelve dependiente, y pasó rápidamente de una a otra etapa por una infección que aparentemente no era grave, pero esta persona se encontraba frágil, fácilmente vulnerable, y las condiciones
para evaluar a una persona o un anciano frágil son las siguientes. Por ejemplo, tenemos una persona que se vale por sí mismo, y este anciano obviamente es un anciano que aparentemente está normal, pero porque puede caminar con bastón, pero puede caminar, y después se vuelve dependiente cuando necesita silla de ruedas porque no puede valerse por sí mismo para caminar. Entonces, ¿qué hizo que esta persona pase a ser de independiente a dependiente? Pues obviamente tenemos indicadores. Esos indicadores, por ejemplo, son que la persona pierde peso, pero de manera no intencionada. Se alimenta, come, pero va perdiendo peso. Su masa muscular disminuye, obviamente. Entonces hay debilidad muscular. Y se cansa fácilmente. O baja la resistencia a pocos esfuerzos. Camina más lento y hay pobre capacidad para realizar actividad física. Este agotamiento ya indica obviamente una fragilidad en este anciano, y la disminución de masa muscular se acompaña justamente de la debilidad que va teniendo. Obviamente vamos a definir cada una de estas cosas. Por ejemplo, hay un ciclo de fragilidad en el anciano. Si no se alimenta bien o tiene anorexia, va a generar disminución de la masa muscular. Eso es sarcopenia. Y si los músculos esqueléticos han envejecido por la edad, o por la genética, o por el estrés oxidativo, o hay hábitos de vida que generan daño sobre los músculos, o algunas enfermedades que se dirigen sobre los músculos esqueléticos, también van a ser factores de riesgo para que una malnutrición y una anorexia generen daño sobre la masa muscular. Entonces, sarcopenia es la disminución del tamaño y la fuerza muscular, de la resistencia, más que todo del volumen de músculo esquelético, y obviamente esto va a generar pérdida de la fuerza, disminución de la velocidad de la marcha, reflejos más lentos, una tasa metabólica en reposo disminuida, una sensación de cansancio, de fatiga. Evita el ejercicio obviamente porque se va a cansar más rápido, y eso lo va a llevar a que si no recupera su volumen muscular y mantiene la malnutrición o la anorexia y no hace ejercicios, es decir, una vida sedentaria, esta sarcopenia, disminución de volumen muscular y de fuerza muscular, lo va a llevar a una fragilidad, es decir, que está a un paso de un deterioro funcional grave, y que esta fragilidad, acompañado de una enfermedad como por ejemplo una infección, una hospitalización, una caída, lo va a llevar a un deterioro funcional. Aparte que se puede sobreagregar osteoporosis u osteopenia, que es disminución de la cantidad de calcio en el hueso, ya no es tan denso, el hueso no es tan rígido, tan duro, y fácilmente se puede fracturar. Entonces ese deterioro funcional lo vuelve frágil. Entonces ahí tenemos que esta sarcopenia predispone a una fragilidad, y esta fragilidad predispone a un deterioro funcional. Esa es la secuencia: sarcopenia, fragilidad y deterioro funcional. Pero lo que predispone a la sarcopenia: malnutrición, anorexia, envejecimiento del músculo esquelético. Y la sarcopenia va a generar obviamente que evite el ejercicio. Aquí la persona tendría que no evitar el ejercicio, sino realizar actividad física moderada y mesurada, porque los reflejos nerviosos y los reflejos vasomotores obviamente han disminuido. Estos reflejos se vuelven más lentos. La frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco, la resistencia vascular periférica, todo esto varía, y obviamente tiene que realizar actividad física con cuidado para evitar consecuencias a futuro, un deterioro funcional grave. Este deterioro funcional tiene como consecuencia final la discapacidad y la dependencia. Así, un anciano que podía valerse por sí mismo y que no comía bien y que era sedentario, disminuyó su volumen muscular esquelético, una sarcopenia, también tuvo osteoporosis, y se convirtió en una persona frágil, para que cualquier enfermedad u hospitalización
o caída o gripe genere un deterioro funcional en esta persona y que ese deterioro funcional conlleva a una discapacidad y dependencia. Entonces puede pasar de una persona independiente a una persona dependiente, pero ha tenido que pasar por estas etapas de sarcopenia, fragilidad y deterioro funcional. Por eso es importante mantener la actividad física regulada y que eso va a generar un mejor estilo de vida.